Muy bien, muy buenos días nuevamente. Tenemos en pantalla lo que se va a trabajar en la semana número 8 en historia. El tema de hoy día es Sociedad Colonial número 3. La sesión del día de hoy está íntegramente relacionada y ligada ¿a qué, profesor Luis? Está ligada y relacionada a la lectura que se ha compartido en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para poder desarrollar la sesión de hoy día es necesario o se requería con suma importancia que usted pueda leer la lectura que se ha proporcionado, ¿no? ¿Qué lectura, profe Luis? No recordamos. Bueno, lo voy a compartir en pantalla para que recuerdes de qué lectura estoy haciendo referencia. Justamente la organización social del virreinato, esclavos y castas. Vamos a empezar con esta lectura de manera rauda, de manera rápida. Vamos a darle pase a algunos de sus compañeros que están ingresando. Cristina Guerrero, 17 de la mañana. Maricielo Ramos, 17 de la mañana. Muy bien, entonces empezamos. Fuerte, por favor, Bajonero de la Cruz. Lea el primer párrafo que dice castas. Usted va a leer hasta acá. Fuerte, empiece. Las castas. Desde arriba, Los desde el título. detesto el racismo. Organización social del virreinato, esclavos y castas. Los españoles, las castas. Los españoles utilizaron este término para designar a los grupos resultantes de la mezcla de las diversas razas. Así, la unión racial de blanco, indígena y negro dio lugar a las castas. Los miembros de las castas procedían en su mayoría de uniones fuera del matrimonio, por lo tanto eran descendientes ilegítimos, carentes de derechos. Muy bien, sigue la lectura, Lupita Paredes. Mestizos. Al inicio de la colonia, la desproporción entre el número de hombres y mujeres peninsulares fue grande. Había una mujer por cada 10 hombres. Esta situación traerá como consecuencia que la primera mezcla racial fuese producto de la unión de varones españoles y mujeres indígenas, con lo que surgió un grupo que luego será el mayoritario. Los mestizos conforman el grupo que más rápido se adaptó, la cultura occidental, pero aún así no lograron ocupar un lugar privilegiado en la sociedad colonial, porque muchos de los mestizos fueron hijos ilegítimos, fuera del matrimonio. Por lo tanto, carecían de la pureza de sangre. Muy bien, sigue la lectura, Rubí Bueno. Existieron varias prohibiciones para ellos, como no poder entrar a las órdenes religiosas ni ocupar cargos en la administración colonial. La gran mayoría se dedicaba a la agricultura, la artesanía, el arrieraje y el comercio por menor. Pero no pensamos que no podían ascender socialmente, ya que ellos tenían la ventaja de la movilidad social. Se encontraron en una situación difícil porque se desenvolvieron en dos mundos, pero sin ser aceptados totalmente por ninguno de los dos. Un ejemplo de mestizo que representa esta permanente problemática fue el Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, sigue la lectura, Estefano Castro. ¿En qué parte, profesor? Letra B. Ya. A medida que pasó el tiempo, la sociedad se hizo más compleja. Las mezclas se siguieron dando y los españoles, en su afán de mantener la clasificación social, establecieron nuevos términos para los nuevos grupos sociales. Tenemos unión de español y negro, mulato, unión de negro e indígena, sambo, unión de español y mestizo, castizo, unión de mestizo e indígena, cholo, unión de mulato e indígena, chino. Siga. Poblaciones esclavas. Los primeros esclavos llegaron a nuestro territorio en el momento de la conquista. Eran traídos de África.
Después de consolidada la conquista, la importación de esclavos negros sería muy frecuente mediante los contratos llamados asientos. Esto fue una solución ante la brusca caída demográfica de la población andina, convirtiendo a los esclavos o piezas de ébano, como también eran conocidos, en productos muy cotizados y vendidos al mejor postor. Sigue la lectura, Cubas. Ok, profesor. Profe, está en buen postor aún y no me carga la pantalla. Ah, ya. Secuestrados por los comerciantes portugueses, holandeses, ingleses y franceses eran transportados en barco durante un largo tiempo. Cuando llegaban al continente americano eran exhibidos y vendidos en los mercados y plazas. Su precio variaba de acuerdo con la edad y las condiciones de su dentadura, ya que si tenían buenos dientes, masticaba mejor y asimilaba la comida, por lo tanto creía fuerte y sano. Para evitar confusiones entre los propietarios, se le marcaba con la carimba, hierro cadente. A pesar de que se les consideraba como objetos mercancías, los cuales podían ser vendidos, alquilados e hipotecados, recibieron un mejor trato que los mismos indígenas, porque los esclavos, al ser mercancía, valían mucho dinero. Un español podía ser rico si tenía como propiedad muchos esclavos. Los esclavos fueron empleados en tareas agropecuarias, en haciendas y en servicios domésticos en las ciudades. El gran porcentaje se concentró en la costa. Aunque hubo revueltas de esclavos, en general estos fueron fieles a sus amos españoles y criollos, pero tuvieron enfrentamientos constantes con los indígenas. Esta cercanía a los dueños les permitía lograr su libertad, en algunos casos. El amo, al morir, lo liberaba en su testamento. Había la posibilidad de que el mismo esclavo pudiera comprar su libertad. Cuando un esclavo lograba su libertad, se llamaba liberto. Según su estadía en América, se hicieron algunas distinciones. Bozal, esclavo llegado de África. Ladino, tiene más de un año en América y habla español. Hubo esclavos que decidían huir de las haciendas. A estos se les conocía con el nombre de cimarrones. Y al pueblo donde habitaron los cimarrones se le llamaba Palenque. Muy bien, Cuba Chávez, excelente. Entonces su compañera nos ha mencionado la parte, profesor, de los esclavos. Luego tenemos acá una pequeña lectura donde nos habla sobre la vida del esclavo. Siga la lectura, Gamboa, por favor, fuerte. La vida del esclavo. En América, miles de negros esclavos eran vendidos a las haciendas y a los negociantes urbanos españoles, en los llamados mercados de trata. Para este fin, eran encadenados e exhibidos apenas desembarcaban en el continente. Los precios variaban de acuerdo con el sexo, fortaleza, salud y edad. Una vez adquiridos, pasaban a ser matrimonio de su amo, quien podía decidir sobre su vida. Si el amo quería deshacerse de su esclavo, podía venderlo en el mercado de trata, para poder recuperar su inversión. Los esclavos vivían en las haciendas o barracas. Las mujeres esclavas fueron destinadas al servicio doméstico, pero también podían trabajar en las labores del campo, como por ejemplo en los viñedos y algodonales. Los varones cumplían con los trabajos más pesados, tanto en las haciendas como en las zonas urbanas. Los amos retribuían los servicios con la vivienda y la alimentación. Los esclavos no podían salir de la propiedad del amo si el esclavo infringía alguna norma. Se le castigaba fuertemente, pero siempre teniendo cuidado en no afectar la mercancía. Muy bien, perfecto, Gamboa. Entonces, profesor, en la semana número 8, el tema sigue siendo sociedad colonial. En este caso, básicamente, nos vamos a centrar en analizar las castas y los esclavos. ¿Qué es una casta? ¿Cómo se organizó la esclavitud negra en la colonia? Es alguna de las preguntas, o es mejor dicho, el título de esta sesión. Esta sesión tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Que usted pueda identificar las principales características que se presentaron o que se desarrollaron
a lo largo de la colonia en lo referente a las castas y la esclavitud. Y vamos a empezar justamente a darle una respuesta a la pregunta inicial. ¿Qué es una casta? Y para entender qué es una casta, ustedes han leído y obviamente tienen una idea sobre eso. Estefano Castro, ¿qué es una casta? Recuerden que los que participan prendan su cámara, por favor. Lo escuchamos. Profesor, la casta es una combinación de diferentes grupos sociales. Una combinación de diferentes grupos raciales. Muy bien, Castro. Ya tiene 17 hasta ahora. Mari Ramos, te escuchamos. ¿Era un término para designar a los grupos resultantes de la mezcla de las diversas razas? Ya un término, ¿no? Para un grupo que resultaba de diferentes castas. Ok, Núñez. Era así como los españoles habían denominado a los grupos raciales diferentes de las mezclas de razas. Era como los españoles habían denominado a los grupos diferentes de la mezcla de razas. Muy bien, ¿ah? Bastante interesante esa definición. A ver, ¿quién más está por ahí? Brisel, te escuchamos. Son la unión racial de blancos, indígenas y negros o mezcla de las diversas razas. También, ¿no? Una unión racial que es básicamente un mix, una mezcla de las diferentes razas. Perfecto, muy bien. Listo, entonces, muy bien, Brisel Bajonero tiene también 17 hasta el momento de participación oral. A ver, entonces, profesor, ya tenemos una respuesta inicial a qué es una casta. Pero no es la única pregunta de la clase. La otra pregunta es, ¿cómo se organiza la esclavitud? Porque uno piensa que ya, el esclavo era el negro que venía de África como si fuese un objeto, ¿no? Porque el negro era muy valioso, ¿ah? Muy valioso, valía mucho dinero el negro, y valía mucho dinero su viaje, o sea, el transporte, valía dinero, profesor, su alimentación, y hay que evitar que se enferme, todo un tema. Bueno, el negro también se organizó, o mejor dicho, lo organizaron en el virreinato. Le dieron diferentes adjetivos al negro, ¿no? Había uno negro llamado los bozales, otro negro los ladinos. A ver, mano levantada, ¿qué era un negro bozal? Lupita Paredes, la escucho. ¿Qué era un negro bozal, Lupita? Era un esclavo recién llegado de África. Claro, muy bien. Era el esclavo que recién ha llegado de África y que no hablaba para nada el castellano. A ese le llamaban el negro bozal, por ejemplo, ¿no? Bueno, para entender un poquito más de lo que hemos leído, para entender un poco más de lo que estamos trabajando con sus preguntas, ¿no? Recuerden que es importante la participación en clase. Vamos a ir a los esquemas justamente de las mismas. Castas, ¿no? Profesor, ¿qué cosa es una casta? Bueno, a partir de lo que hemos leído podemos llamar así. Casta vendría a ser el grupo, el conjunto de personas que era el resultado de los diferentes cruces que habían en la colonia, ¿no? El casta o el término o denominación casta va referido al resultado de estos cruces raciales que habían en la colonia y que se trató de evitar, ¿no? El español por eso creó dos repúblicas, República de Españoles y República de Indios, pero a pesar que lo trató de evitar, fue imposible. Una de las cosas que te menciona la lectura es que en la colonia habían pocas que. ¿Qué cosa había en la colonia? Pocas que. Mano levantada. ¿Qué cosa había en la colonia? Un poco número de qué. Cielo Gabriela, te escuchamos. De mujeres peninsulares españolas. Claro, había muy poco número de mujeres. Muy bien, Cubas. Muy bien, Gabriela. Así es. Había un poco número, profesor, de mujeres. Y como había poco número de mujeres, eso llevaba a que las negras o las mismas indígenas sean, pues, profesor, muchas veces víctimas de violación o de seducción, y como resultado de eso se embarazaban de españoles. Y muchas veces así surgió una casta, ¿no? El hijo de un español con una negra se convirtió en un mulato, ¿no? Por ejemplo, San Martín de Porres es un mulatillo. Profesor, el hijo de un español y una indígena se convirtió en un mestizo, como Garcilaso de la Vega, ¿no? Ahí están los ejemplos de castas. Bueno, mulatos era el resultado o era el nombre que recibía el hijo de español y esclava, ¿no? Básicamente un mulatillo. Sambo, el hijo de un indígena con un negro, ¿no? Un sambo, por ejemplo, es un ejemplo de casta.
Y había otros tipos de denominaciones que ya con la llegada de la República han ido desapareciendo. En la época colonial se utilizaba mucho el término saltapatrás. ¿Qué era, profesor, la palabra saltapatrás? Era el nombre que le daban a una persona de piel oscura, ¿no? Era tan oscuro que decían que era un salto para atrás, ¿no? Muy oscuro. El chino cholo, por ejemplo, ¿no? El llamado chino cholo. Una persona con aspecto mestizo, pero con los ojos jaladitos, chino cholo. El pardo higo, ¿no? Otro nombre también, profesor. El tercerón, otro nombre colonial. Cuarterón, otro nombre colonial. Y el sacalagua. Aunque la palabra sacalagua todavía se sigue usando para designar al hijo de un negro y un blanco, ¿no? Que vendría a ser, profesor, un mulato, pero es un sacalagua. ¿Qué es un sacalagua? Una persona que es blanca, pero por ejemplo tiene el cabello ondulado, ¿no? Tú sabes que los blancos deben tener el cabello lacio, pero hay blancos que tienen el cabello ondulado, medio crespo, ¿no? Inclusive hay blancos o blancas que tienen el cuerpo de un moreno, de una morena, ¿no? Un sacalagua le dicen, ¿ya? Ahí está. Bueno, eran adjetivos que se utilizaban mucho en la época colonial, esto de las castas. Y obviamente también hemos leído sobre la esclavitud. El esclavo era traído del África al inicio. Pregunta, ¿qué país se encargaba al inicio del comercio de esclavos? Mitsukubas. África. No, país, África. mano levantada, país. No he dicho de dónde venían, he dicho qué país se encargaba. Cielo Gabriela. Eran transportados por los portugueses, holandeses, ingleses y franceses. Muy bien, ahí está, esa es la respuesta. Escuchen bien la respuesta, no se vayan a emocionar en el examen y después me ponen África, no. La pregunta es, ¿qué país los transportaban? En este caso lo transportaba el portugués, el francés, el holandés, no, pero básicamente el portugués se encargaba de eso, ¿ya? Entonces, muy bien, cielo, los portugueses. Entonces, estos portugueses extraían a los negros del África, los utilizaban, los jalaban, profesor, los encadenaban y cuidaban mucho los dientes. En el esclavo valía demasiado los dientes, la dentadura, porque una buena dentadura significaba una buena alimentación, y una buena alimentación significaba ser resistente a las enfermedades, y obviamente también tener fuerza para poder desarrollar actividades en las haciendas donde básicamente trabajaban estos esclavos. Ahora, como habían tantos negros, para que no se confundan, se les ponía una marca. ¿Cómo se llamaba esa marca que se le ponía? Como si fuese una res. Lupita Paredes. La carimba, hierro candente. Claro, la carimba era la marca, ¿no, profesor? La carimba era ese hierro caliente que se le ponía. Muy bien, Lupita, ya tiene 18 en participación oral. La carimba, así es. La carimba era justamente la marca que se utilizaba para evitar las confusiones con los esclavos. Bueno, había los cimarrones. ¿Quién era un cimarrón? Mano levantada. Brisel Bajonero, te escucho. Son esclavos que huían de las haciendas. Aún se niega a vivir en esclavitud y buscaba escaparse, huir, ¿no? Y al escapar se convertía en un cimarrón, un esclavo rebelde, y se alejaba lo más que podía de la ciudad, y ahí formaba un pueblo de esclavos conocido como Palenque. Palenque o Quilombo es un pueblo de esclavos, ¿no? Por ejemplo, Chincha. Chincha en el Perú era un palenque, pueblo de negros esclavos, ¿no? Donde se decía que estos negritos comían gato, porque al no haber, pues, alimento, ¿qué les quedaba? Comer el gatito, ¿no? Y creo que hasta ahora en una zona de Cañete se consume el gatito. ¿Ya? Ahí están los esclavos. Luego estaba el mogollón. ¿Quién era el mogollón? Profesor, es un apellido. Sí es un apellido hoy día, pero es un apellido que se deriva de que el mogollón era el esclavo que era muy leal a su amo, ¿eh? Habían negros que entendían cuál era su situación y preferían ser leales a sus amos hasta la muerte, ¿no? El mogollón. Luego tenemos el ladino, que sí menciona la lectura. El ladino es el que aprendió rápidamente a hablar el español. Tenía muy poco tiempo en América, pero rápidamente entendió y hablaba el español.
Y luego tenemos el bozal, ¿no? Aquel negro que recién ha llegado al África y que para nada entiende y habla el castellano, ¿no? Ahí está la comunidad negra o afro que llegó a América en la colonia, ¿no? Y que hoy día, si nosotros vemos descendientes afro, es una forma de entender que el Perú en la época colonial tenía a estos personajes que se encargaban de hacer los diferentes trabajos. Muy bien, entonces vamos a seguir. Quiero primero preguntar si hay algunos alumnos que han ingresado ya a clase. Calderón Herrera se encuentra en clase. No está. No, profe. Cielo Pichilingue se encuentra en clase. Presente, profesor. Muy bien, buenos días. Espinosa Flores se encuentra en clase. No está. Se encuentra en clase Sarmiento Hernández Kenny. Tampoco. Muy bien, listo, seguimos. Profesor, muchos esclavos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde trabajaban estos esclavos? La mayoría trabaja en las haciendas, ¿ya? No trabajan en las minas. En las minas el que trabajaba era el indígena porque estaba mejor adaptado al trabajo de altura. El negro no. Así que el negro trabaja muchas veces en las haciendas de algodón o también en los viñeros, ¿no? En la extracción de uvas, ¿ya? Ahí trabajaba el negro. Por eso es que existe la obra que yo te mencionaba, ¿no? Llamada Matalaché, que cuenta la historia de un negro que se enamora de la hija del patrón, Blanca, en una hacienda, pues, Matalaché de Enrique López Albújar. Muy bien, tenemos algunas preguntas acá. ¿Quién era un mestizo mano levantada? Lupita Paredes. ¿Era una mezcla racial entre varones españoles y mujeres indígenas? Una mezcla racial, ya. ¿Hay alguien más? A una respuesta más concreta. ¿El mestizo qué cosa era? A ver, Cubas. Hijo de un español con un indígena. Claro, ahí está. Hijos de españoles e indígenas. Muy bien, Cubas, ¿no? Profesor, un mestizo, hijo de español e indígena, como Garcilaso de la Vega. ¿Qué es una casta? Gamboa. Es un grupo de mezclas o cruces de las diversas razas. Ya es una diversidad, resultado, mezcla o cruce de diferentes razas, que está mal, ¿no? Recuerden que ese término era pues ya bastante desfasado. Pregunta 3. ¿Cuáles fueron las actividades a las que se dedicaron los esclavos? Estefano Castro. Las actividades fueron empleados en tareas agropecuarias, en haciendas y en el servicio doméstico en las ciudades. Claro, haciendas de algodón, por ejemplo, uno de ellas, y labores domésticas, es decir, dentro de las viviendas, ¿no? Pregunta 4. ¿Cómo eran considerados los esclavos? Mari Ramos. Como objetos, mercancías, alquilados e hipotecados. Claro, mercancías y objetos que tenían un valor y que deberían ser cuidados, ¿no? Para evitar, profesor, perder la inversión. Ahí está. Muy bien, a partir de la lectura dice, ¿quiénes eran los compradores de los esclavos? Mano levantada. Cubas, te escuchamos. Los españoles. Ya, pero el español es un término muy general. Por ejemplo, un español puede ser un sacerdote, ¿no? Pero básicamente, ¿qué sector se encargaba de comprar esclavos? Grisel Bajonero. Los negociantes urbanos españoles. Ya, esa palabra está mejor. Negociantes lo podemos entender por comerciantes de esclavos. Muy bien, Grisel. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos se tenían en cuenta para poner los precios al... Estefano Castro, te escuchamos. El sexo, la fortaleza, salud y edad. Claro, sexo, salud, edad, y no olviden de la dentadura. La dentadura es una palabra clave para vender a un esclavo. ¿Cuáles fueron las labores a las que se dedicaron las mujeres esclavas? Lupita Paredes. Fueron destinadas al servicio doméstico, pero también podían trabajar en labores del campo como viñedos y algodonales. Claro que sí, labores domésticas, pero también podían trabajar en viñedos, algodonares. Muy bien. ¿Consideras justo el trato a los esclavos negros? ¿Qué dices tú? A ver, Cielo Gabriela.
Yo creo que no, profesor, porque a pesar de que tenían un trato un poco más justo que los indígenas, seguían siendo esclavos. Claro, ¿no, profesor? No hay nada como gozar de la libertad, por ejemplo. No fue un trato inhumano, ¿ya? Entonces, en realidad, este trato, pues, era bastante, bastante lejos de lo que se debería hacer con la vida. Muy bien, definiendo. Vamos a ver por acá unos términos: mestizo, mulato y sambo. A ver, Brisel, te escuchamos. Es, Brisel, es la mezcla racial de los varones españoles y mujeres indígenas. claro, hijo de un español e indígena, un mestizo. Muy bien, bajonero. Siguiente, mulato, un mulatillo, a ver, Maricielo Ramos. Unión de español y negro. Un mulatillo es el hijo de un español y una negra, ¿no? Un sambo, a ver, un sambo. Gamboa, Hijo de un negro y un indígena. hijo de un negro y un indígena. Muy bien, Gamboa, ahí está. Siguiente, letra A, ¿ya? Llegó a ser la población mayoritaria. ¿Quién? Mano levantada. Estefano Castro, te escuchamos. Mestizo. Claro, muy bien, Castro. Mestizo Castro acaba de llegar a 20, felicitaciones. Trabajaban como servicio doméstico. Cubas, Las mujeres esclavas, las mujeres negras. las mujeres negras, ¿no? Muy bien, esclavas. Ese resultado de la mezcla de raza, Cielo Gabriela. Las castas. Muy bien, Cielo acaba de llegar a 20 también en la clase de hoy. Eran traídos del África. Maricielo Ramos. Esclavos. Claro, ¿quién era traído del África? Los esclavos. Ya, siguiente, ¿qué cosa es un cimarrón? Un cimarrón, ¿quién era? ¿Quién era un cimarrón? Brisel Bajonero. Esclavos que huían de las haciendas. Muy bien, acaba de llegar a 20. Siguiente, ¿quién era un liberto? Lupita Paredes. Cuando un esclavo lograba su libertad. Muy bien, acaba de llegar a 20. ¿Qué era un bozal? Gamboa. Un esclavo recién llegado de África. Un esclavo que recién llegaba y no habla español, y eso es importante, ¿ah? ¿Qué era un ladino? Un ladino. ¿Qué era un ladino? Maricielo Ramos. Esclavo que ya llevaba más de un año en América y ya hablaba español. Muy bien, acaba de llegar a 20. ¿Qué es un palenque? Gamboa. Nada. ¿Qué es un palenque? Bajonero. Nada. ¿Qué es un palenque? Lupita. Donde habitaron los esclavos que decidían huir, cimarrones. Muy bien, un pueblo de esclavos. Correcto, Lupita Paredes. Ahí está entonces esa parte terminada, ¿no? Vamos por acá. A ver, pregunta 1, ¿es un ejemplo de casta en el virreinato? ¿Cuál será la respuesta? Brisel Bajonero. Mestizo. Correcto, muy bien. Pregunta 2, los esclavos recién llegados de África al Perú fueron llamados Gamboa. Bozales. Bozales. Muy bien, acaba de llegar a 20, Gamboa. Pregunta 3, los eran aquellos que huían de las haciendas. ¿Quiénes huían de las haciendas? Cubas Chávez. Los cimarrones. Los cimarrones. Muy bien, Cuba. Siguiente, 4. Los mestizos fueron el resultado de la unión de qué, Castro? Digo, profesor, la 4. La A. Español indígena. La A. A ver, claro que sí. Muy bien. Pregunta número 5. Carecían de derechos y eran vendidos. Respuesta, Lupita. Los esclavos. Muy bien. Respuesta, Cielo Gabriela. Mulato, profesor. Un mulatillo. Muy bien, perfecto, ya está. ¿Cómo dicen que no se puede? ¿Están resolviendo ustedes? Están haciendo solos la clase del día de hoy.
Pregunta 7. Esclavos que hablaban español. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta, Maricielo Ramos? Ladinos, B. Ladinos B. A ver. Muy bien, correcto. Pregunta 8. Esclavos fueron empleados principalmente para el trabajo en ¿dónde? Brisel. En las haciendas y servicios domésticos. Muy bien, Brisel Bajonero. Felicitaciones. Pregunta 9. Marca la respuesta correcta, Estefano Castro. La A, negro indígena. Negro indígena, un sambo, ¿no? Un zambío. Y pregunta 10. Respuesta, Cielo Gabriela. Los criollos, no, los criollos, profesor. Fueron considerados menores de edad, por menores de edad, dice A, ojo, se quiere considerado como niños, ¿no? Eran unos ¿Indígenas? niños A los de la indígenas. corona. A los Muy indígenas. bien, ahí está, indígena. No se vayan a olvidar, ¿ah? Un menor de edad era un indígena para el rey. Por eso que al indígena no se le podía matar ni esclavizar, pues era un niño, ¿ya? Eso era. Muy bien, felicitaciones. A ver, notas del oral. Bajonero 20, Núñez 20, Paredes 20, Bueno 16, Castro 20, Cubas 20, Gamboa 20, Ramos 20, ahí están, puros 20 en la clase del día de hoy. Muy bien, pregunta antes de retirarme, ¿se entendió todo o hay algo que no se entendió? ¿Qué dices tú? Entendí todo, Se profesor. entendió, profesor. Se entendió todo, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces, no olviden, recuerden algo importante, algo fundamental, antes que me vaya. El examen, ya falta poco para el examen bimestral. Y recuerden que el examen bimestral, recuerden eso, vale 40% de toda la nota. Entonces, si un alumno dice, por ejemplo, ¿no? Un alumno me podría preguntar, profesor, ¿por qué tengo en mi promedio 15 o tengo en promedio 14 o 16 si yo presento todas mis tareas, participo en clase y todo, ¿ya? Pero de repente en tu examen bimestral sacas 12, o de repente sacas 14, o de repente sacas 13, o de repente sacas 15. Entonces, eso es lo que va a suceder con tu promedio final, porque como el examen vale 40%, te puede bajar todo el promedio, como también te puede subir el promedio, ¿no? Eso también es importante, te puede subir. Así que recuerda estudiar para la fecha del examen. Recuerda algo muy importante también. Las exposiciones valen un promedio de 25%. Entonces tú en tu celular ahora, y creo que yo lo mencioné hace una semana, ¿no? Estuve un poco mal de salud. Lo que pasa es que no lo debí, bueno, creo que lo mencioné en clase, ¿no? Me vacuné y al parecer la vacuna me chocó bastante, estuve bastante mal la semana pasada, pero tú debes recordar algo muy importante. En tu celular, tú debes tener dos exposiciones. La exposición de DPCC, ¿ya? Y la exposición de geografía, ¿no? Tú debes tener ahí dos exposiciones de tu celular, dos videos de exposición, DPCC y geografía, ¿ya? Si tú no tienes un video de esos, ya sabe que tu nota es 0,8 y la exposición vale 25%. O sea, vale o pesa también bastante, ¿ya? Hemos dicho exposición, examen bimestral, las participaciones orales y las tareas o llamadas también evidencias. Tú debes tener en tu celular un promedio cuando termine el bimestre de 21 tareas aproximadamente presentadas, ¿no? Entre historia, geografía y DPCC. Y dos videos que son dos exposiciones. Muy bien, y obviamente el examen. Ahí nos quedamos, te he informado todo lo que tienes que saber. Espero que estudies para tu examen. Un abrazo virtual, muchas gracias. A los que les falta a los que le falta la revisión, no se preocupen que yo les voy a revisar tipo cubas, me parece que me le faltaba. Muy bien, cuídense mucho chicos, gracias, nos vemos, chau chau.